Vamos a tratar un tema relacionado con la decisión del presidente de la República, el licenciado Luis Abinader, de optar nuevamente por una candidatura, esta vez a la reelección presidencial. ¿Cuál será el impacto real de esa candidatura en la campaña electoral próxima a comenzar? Y para ello cuento con la presencia muy grata y honrosa del licenciado Henry Ebrard, conocido economista, el licenciado César Polanco, abogado, el licenciado David Lahoz, politólogo, y el licenciado Trajano Vidal Potentini, que dicho sea de pasado es un candidato a la presidencia del Colegio Dominicano de Abogados. Buenas noches, caballeros, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por la invitación. Bueno, el impacto que tendrá evidentemente la candidatura del presidente Abinader, ¿será más fuerte en el ámbito político, en el ámbito económico o en el ámbito social? Bueno, repercute en el gobierno mismo porque un gobierno que se presentó como el portaestandarte del cambio, República Dominicana, ahora viene a recorrer los mismos caminos que otros recorrieron antes y por lo que fueron duramente criticados, incluso por la tradición que representa el presidente Luis Abinader. Entonces es un mentiz a sí mismo su candidatura y eso hace que retomemos lo que pasó en el 96 con el Frente Patriótico, que se dijo que Dios murió cuando el Frente Patriótico. Ahora habría que decir que murió el hombre con esto porque la sociedad dominicana abrazó el mensaje de que se iba a hacer una política diferente, pero esto nos retorna a lo de siempre, a la inutilidad de la política, a la inutilidad del mensaje político y a más de lo mismo. O sea, el cambio se ha desvanecido en manos de quien lo inició. Licenciado. Bueno, agradecido primeramente con ustedes por esta invitación, también agradecido con Dios por estar aquí, tremendo panel, muchísimas gracias, expertos de gran calidad. Bueno, realmente esto no es nada nuevo, realmente sabíamos todos que la candidatura presidencial del presidente Luis Abinader pues era algo ipso facto, ¿no? Pero de hecho concuerdo bastante con lo que dice mi colega acá, de que lamentablemente este gobierno ofreció un cambio, pero al parecer es un cambio que va en reversa. Lamentablemente muchas de las promesas que se hicieron durante la época de campaña y lo que fue las protestas en la Plaza de la Bandera pues quedaron en la nada. Y esta candidatura presidencial pues obviamente es más de lo mismo, una candidatura populista. Licenciado Ebrard. Yo creo que obviamente como a mí me toca menos la parte política, ¿no? Sino que la parte económica. Yo creo que tenemos que ponernos en el contexto de lo que fue hace 4 años atrás. Y que obviamente yo creo que lo que está pasando aquí, lo que está pasando en otros países, que cualquier gobernante nuevo que haya entrado en el año 2020 se topó con una realidad que no te permite abordar ni siquiera lo que tú tenías como programa político. Tú has tenido una sucesión de crisis que no han terminado. Tuvimos lo del COVID. El COVID ya se supone que haya terminado. Ahora, el costo de haber tenido que enfrentar el COVID se está pagando básicamente con inflación en el mundo entero. O sea, todas son realidades que hacen que efectivamente, mira, esos primeros 4 años, mucha gente lo está viendo con o sin razón, pero siempre hay razones, con mucha frustración, pero yo quiero verlo por lo que ha pasado. Y lo que sí es, yo creo, una tremenda responsabilidad para el que vaya a ganar. Repita el actual, vuelva a uno que ya estuvo o gane uno que nunca había ganado. No va a haber la excusa del COVID, la excusa de Ucrania y todo eso para tener que de nuevo retomar el camino de las reformas necesarias. Y yo creo que eso sí va a ser una responsabilidad muy grande y es un tema que yo no estoy tan seguro que se debata mucho durante la campaña política porque son temas que obviamente no son muy favorables para ganar votos. Doctor Trajano. Bueno, en términos jurídicos, diríamos que constitucionalmente le atañe, le corresponde como derecho al actual presidente Bueno, una nadie repostulación. nadie discute Sí, el derecho sí. a reelegirse. Desde luego hay en alguna forma pues una
un intermedio ahí de lo que habría sido inicialmente la posición no solo del presidente de forma histórica, incluso de doña Milagros Ortiz Bosch, que es precisamente quien va a encarnar lo que es esa inscripción del presidente. Eso evidentemente que no está en discusión. Pero en el ámbito político, una de las aristas del componente político es que esto va a caldear amplia y extensamente los ánimos a nivel de este día a día político, sobre todo porque va a multiplicar lo que son las confrontaciones ya en el ámbito, en el orden discursivo y de cara a los reclamos o a la presión que eventualmente tendría Junta Central Electoral. Aquí tenemos un gran inconveniente, una ley por un lado, la 41-08, artículo 80 y siguiente, que hace una serie o plantea una serie de faltas o de incompatibilidades propias del entorno político, pero tenemos además también muchas prohibiciones que son de la ley 2023, la ley orgánica del régimen electoral, artículo 206 y siguiente, que te dice de la incompatibilidad de cuándo está un presidente en campaña o cuándo está un presidente ejerciendo las facultades propias del día de poder. Por eso tenemos el gran inconveniente de que todo lo que vamos a ver en lo sucesivo es político. Va a San Cristóbal ahora mismo y vemos cómo enfilan otros candidatos porque dicen, bueno, es el presidente el que le corresponde, pero no es presidente. Encarna la dualidad, candidato y presidente. Si yo no voy a aprobar ese escenario, entonces voy en desventaja. Por eso el pedimento a la Junta, que lastimosamente en un momento que le corresponde, no se pone los pantalones largos y trata de predicar con el ejemplo lo que es esta función, esta facultad que tiene de implementar la ley. Y ahora que no le corresponde, entonces está prohibiendo el tema de la campaña y pre-campaña. En diferentes oportunidades, incluso muy recientemente, el presidente se ha referido al hecho de que la reelección presidencial es incompatible con el ejercicio mismo de la presidencia, por la posibilidad de que se use inevitablemente recursos del Estado en favor de ella. ¿No ha entrado en contradicción el presidente a repostularse y a guardar silencio ante el reclamo de que debería tomar licencia del cargo? Bueno, es una gran falencia lo que existe, incluso en nuestra ley, aun cuando te hace mandatorio esta nueva ley, la 2023, orgánica del régimen electoral, de que 40 días antes de una prohibición, ¿verdad? 40 días para lo municipal y 60 para lo presidencial y congresual, de que no podrá ni siquiera participar en ningún proceso. En actos oficiales de inauguración. En actos de inauguración, o sea que opera alrededor de esto una especie de licencia, que tendría que considerar incluso por adelantado, porque ciertamente hay ese vacío, hay esa falencia, hay esa incompatibilidad de un presidente cuando está ejerciendo funciones de presidente, porque las prohibiciones de que no deben tener carteles, de que no deben... y todo eso no hay forma de detenerlo. Evidentemente, aunque el presidente tome licencia de su cargo para dedicarse de lleno a su campaña política, seguirá siendo el presidente y podrá hacer uso de los recursos del Estado a través de una disposición privada. Sí, pero el desvanecimiento del cambio o del concepto del cambio es el desvanecimiento de lo institucional, es decir, la tan buscada institucionalidad democrática que hemos estado buscando, el respeto por la ley, el respeto de la Constitución, se desvanece y lo que tenemos es una reivindicación de Balaguer. Pero al intentar optar por un segundo mandato, el presidente no está deseando algo que le prohíba la Constitución. No, pero es que no se trata de lo que prohíba o no prohíba la Constitución. Es una noción, por ejemplo, de lo que él ha dicho en el anuncio de repostulación que ha hecho, de honradez, de honestidad, de principios, de valores. Hay una contradicción latente en el propio discurso de anuncio con lo que en sí él representaba hasta que hizo ese anuncio. Es que la parte más sana de la sociedad dominicana esperaba una conducta diferente y ahora se encuentra defraudada. Yo me voy por esta parte de lo ético moral, que el presidente mismo en su anuncio lo pone como el elemento central
de lo que sería su repostulación, pero que hay una contradicción interna en el discurso presidencial sobre los valores a ser puestos en juego durante la campaña. Ahora, pero hay un tema que a mí me parece que no se puede obviar. ¿Se puede criticar al presidente por desear algo que la ley no le prohíbe? No, indudablemente no. Sin embargo, como mencionábamos, el tema ético y moral. Ahora bien, el tipo de campaña que se hizo antes de llegar a la presidencia, la mención de una y otras veces de que no le gustaba el tema de la reelección, que lo vimos también... Hasta que la aprobó, Hasta ¿no? que la aprobó. Y es el mismo error que cometen varios candidatos, no solamente el presidente Luis Abinader, lo ha cometido el expresidente Hipólito Mejía, Danilo Medina, etcétera. O sea, yo creo que la mejor forma quizás de expresión que debió haber utilizado durante la campaña era dejarlo abierto, porque efectivamente no es algo que estamos hablando que está en contra de la ley. Ahora, ética y moralmente, pues llama mucho la atención. Señor Ebrard. Sí, no, independiente de lo que diga la ley, yo creo que también hay un aspecto práctico. Si comparamos con otros países donde está permitido la reelección, una diferencia también, es que un mandato de 4 años es relativamente corto. Dependiendo. No, obviamente, yo sé. Ustedes me van a decir, mira, 10 años puede pasar muy rápido, porque estos 3 2 años puede parecen- ser una eternidad. Hay mucha gente que dicen que 3 es demasiado. Pero o sea, haciendo un análisis comparativo, o sea, no es lo mismo plantear una reelección después de un mandato de 4 años que plantear la reelección de un mandato de 5, de 6 o a veces hasta de 7 años. Entonces, yo creo que eso es el tema. Y de nuevo, o sea, hay lo que está permitido en la Constitución, lo que es mucho peor, y yo creo que han habido casos en el pasado, es que tú trates de modificar la Constitución para hacer algo que hoy en día no te permita. Pero y ya eso es otro tema. La verdad es que la rapidez que existe en el ánimo político, en el ambiente político dominicano, incluso heredado de la campaña virulenta, verbalmente hablando, del 2020, parece presagiar que esta campaña será igualmente intensa y habrá muchas confrontaciones de tipo político. Yo diría que sería una campaña mucho más intensa incluso que la del 2020, pues obviamente el tema de las prevenciones durante el COVID jugó un papel muy preponderante en lo que fue la campaña y la preparación de las mismas. Ahora bien, si nos vamos al tema, bueno, Iván Duque, el expresidente de Colombia, menciona en una de sus disertaciones antes de salir del poder, que no es lo mismo como administración pública tú manejar un país a través de redes sociales que manejarlo realmente como tienes que hacerlo, obviamente por lo que manda la ley en materia administrativa. Y creo que esa predilección de parte del presidente de manejar el país con redes sociales, esa campaña, digamos, de expectativa que hasta cierto punto, digamos, tiene matices hasta nauseabundos para las personas, porque realmente qué diferencia hubiese habido de que él anunciara sin la necesidad de hacer un spot publicitario para Instagram o alguna de estas redes sociales, y anunciar que iba a ser presidente de una manera más quizás fácil o menos política, menos populista. Y eso yo creo que es una de las situaciones que más está llamando la atención en la ciudadanía y que tiene que captar, claro. El presidente en diferentes oportunidades señaló en campaña anterior que la reelección era la causa de muchos de los males que afectan a la República desde su fundación misma en 1844. Y llegó a decir, alrededor de días antes apenas de su anuncio en que hizo pública su decisión de optar por un segundo mandato, que él prefería, porque consideraba que era menos lesivo para la República Dominicana, lo que yo califico de una reelección diferida, es decir, la que se da entre un periodo y otro con uno intermedio. Y sin embargo optó finalmente por la que según él es la causa de todos los males de la República, lo cual se cabe suponer que el ejercicio de su reelección podría ser otra causa de nuevos males de la República. ¿O es una interpretación antojadiza? No, hay una... Lo primero es, Miguel, es que producto de lo que ha sido esta tradición, esta lucha, estos vaivenes que ha venido sufriendo el entorno institucional a partir, ¿verdad?, de
de ese seguimiento, de esos argumentos muy socorridos de que 4 años eventualmente pudieran resultar poco, desconociendo de que no se trata de un hombre, sino que pudiera eventualmente encarnar a través del proyecto, el programa de gobierno, el que venga a darle continuidad, incluso del mismo PRM. Aquí tenemos el gran inconveniente, yo lo digo categóricamente, que es el mal de fondo con el tema reelección, es que el contexto jurídico institucional no está considerado, no está previsto en la República Dominicana para una reelección. Una reelección siempre va a traer muchos problemas encontrados. Por ejemplo, el caso de México, México te prevé, te considera que un tiempo, de manera tasada, un tiempo previo, hay que tomar licencia, pero no solamente hay que tomar licencia. Te alejan, te apartan en otros países de todo lo que pudiera ser esa discrecionalidad con el tema de los recursos públicos. Y hay un poder electoral que está en las condiciones, en el empoderamiento en otros países, ¿verdad? Con una tradición de todo eso, donde hay reelección, en donde eso no es inconveniente. Aquí no, porque no tenemos cómo deslindar, cómo verificar cuándo se está en campaña y cuándo no se está en campaña a la hora de que un presidente cotidianamente, ¿verdad?, tenga que ir ejerciendo sus funciones propias de Estado. Entonces no hay un entorno, pese a que la ley le da un tratamiento mínimo y te dice por un lado, bueno, los programas de gobierno están prohibidos en el tema de la asistencia, salvo estén previstos en el presupuesto general del Estado, pero no se pueden aumentar. Pero no hay el entorno institucional porque no se ha considerado y porque aquí hay una hegemonía de cara a lo que es el ejercicio del jefe de la administración pública, que lo es el presidente. Entonces esa discrecionalidad siempre va a estar presente, siempre va a fluir y eso le da entonces un encumbramiento a nivel de lo que es esa desigualdad que se plantea entre un presidente en reelección y uno que no es presidente. Entonces, como decía Abinader, como lo reiteró, y el mismo PRD, PRM ahora, en su tradición, ciertamente el tema de reelección es un inconveniente, es un problema para el entorno institucional de la República Dominicana. Y por más vuelta que demos, vamos a ver esas desigualdades ahora, que suponen un presidente y uno que no lo es. Evidentemente, aunque hay varios dirigentes del partido, del PRM, detrás de la candidatura, e incluso 2 de ellos por lo menos se han inscrito para optar por ella, evidentemente no hay oposición interna válida como para evitar que el presidente sea oficialmente el candidato del PRM. Pero que esa no es la discusión, o sea, no se discute de si la Constitución prohíbe o no, si la ley prohíbe o no, si hay o no candidatos, sino que se parte de que, por ejemplo, Joaquín Balaguer fue satanizado porque se le consideró el rey de la reelección, el hombre que siempre estaba dispuesto a sacrificarse por el país. Y era cierto. Pero es que sus mayores críticos dijeron que ese era su mayor error. Entonces, ¿cómo explicar ahora, cuando se dijo incluso que Hipólito cometió un error en 2002, cuando modificó la Constitución para reelegirse, cuando se dijo que Balaguer no institucionalizó el país precisamente en aras de la reelección y en 2010 se hizo una constitución para trazar una ruta de construcción democrática institucional en donde la reelección desde el poder, porque lo que se discute es la ventaja comparativa que le da a quien está en el poder la posibilidad de repostularse. ¿Por qué? Porque eso atenta contra la Constitución misma. Ya no hay igualdad, sabiendo, como se ha dicho, que el líder dominicano y de todo el mundo es el que maneja el presupuesto, es el verdadero líder. Entonces ustedes entienden que la candidatura reeleccionista va a poner al presidente en ventaja sobre sus competidores. Pero va a ponerlo, no, está en ventaja sobre sus competidores. Sí, el propio caso ahora mismo de San Cristóbal. Va ejerciendo funciones de Estado, pero va con la mano amiga, con la mano de la asistencia, ¿verdad? Va con la solidaridad desde el Estado, pero encarnando una función de candidato a la vez. Entonces, claro que sí. Bien, no hay un entorno ahora institucional en la República Dominicana, por eso lo digo, soy categórico en eso, que viabilice ese esquema, ese plano de desigualdad entre un presidente y uno que no es presidente, pese a que la ley de manera vaga hace algunos planteamientos para tratar de ir
buscando algunas mejoras en ese orden. Caballeros, tengo que hacer una pausa con la excusa de ustedes, perdonen. Regresamos después de la pausa. Continúen con nosotros en el debate de la semana. Bien, estamos de regreso en el debate de la semana. He estado conversando con 4 personalidades de la vida pública nacional, política, profesional y económica, en los impactos que tendría la candidatura reeleccionista del presidente Luis Abinader en la campaña próxima, que culminará el tercer domingo de mayo del año próximo con las elecciones para escoger todos los miembros del Congreso y el presidente y vicepresidente de la República. Ahora, evidentemente va a haber impacto en todas las esferas de la vida nacional, positivos o negativos, pero ¿en cuál de ellos el impacto será mayor? ¿En el económico? No necesariamente. De hecho, fíjese que el episodio más calamitoso de este tipo de figura no fue precisamente una reelección, aunque fue dentro de la transición dentro de un mismo partido. Recuerden el año 2012, ¿verdad? El peor desastre en manejo fiscal, presupuestario, de uso de los recursos del Estado para poder financiar y apoyar una candidatura es lo que operó en el 2012. Bueno, un 8% del Producto Interno Bruto, el déficit. Sí, que había un déficit aprobado de 20 mil millones de pesos en el presupuesto y se terminó entre 150 y 170 mil millones de pesos. Y eso no fue una reelección, que sí fue obviamente dentro del mismo partido. Entonces, yo creo que esos son temas que ya es mucho más difícil que ese tipo de cosas ocurran en la República Dominicana, porque yo creo que la sociedad es un poquito más madura, más atenta, y también en la República Dominicana está bajo mucha observación. Yo no creo que este tipo de desguañangue, ¿no?, para retomar el término que se utilizó en aquel momento, pudiese tocarse de nuevo, ¿no? Doctor. Bueno, en materia económica, pues sí, creo que afecta. Y más ahora cuando vemos todas las medidas que se tomaron durante la época del COVID-19, medidas que en algún punto entiendo que con la campaña pues van a ser llamadas en atención, las famosas compras de emergencia. También el manejo con las licitaciones públicas, las compras y contrataciones con el Estado. Hemos visto un sinnúmero de casos, y por ahí mencionando lo del tema del censo y las situaciones que se crearon. O sea que efectivamente, quizás en esos gobiernos del PLD, que fue lo que mencionamos ahora del 2004 hasta el 2020, pues hubo sí ciertas situaciones económicas con lo que fue el manejo presupuestario. Otra realidad es que también en este gobierno tiene situaciones económicas con el manejo presupuestario y la forma de ejercer su política, principalmente con el tema, y volvemos a lo mismo, del populismo y el manejo de la imagen pública del presidente y del gobierno en completo y el gabinete con las redes sociales. Es algo que hasta cierto punto es impensable. El gasto público que se tiene con estas redes y manejadores de redes es quizás mucho más que lo que se comentaba anteriormente como crítica al gobierno pasado. En el ámbito institucional, ese impacto puede ser negativo. Lo es. Por ejemplo, ya el 4% de educación llegó al Palacio. El presupuesto de este año ya contempla de que es el presidente el que está manejando una parte importante de ese presupuesto. Se habla de que en el presupuesto complementario, que ya se ha convertido en una tradición de que hay un presupuesto a mitad de año, hay una fuerte motivación hacia centralizar los recursos en la presidencia de la República, como en el pasado, como en otros gobiernos. Se habla de que incluso el tema de los préstamos se va a seguir como una locomotora sin fin, y con el agravante de que los gastos en capital siguen al mínimo. Es decir, se habla de nuevos préstamos, de concentración del presupuesto en el Poder Ejecutivo, pero sin gastos de capital. Es decir, se va a tratar de influenciar en los compañeritos, en el clientelismo político, porque ya no tenemos un presidente, tenemos un candidato a la presidencia ejerciendo
el Poder Ejecutivo, como jefe del Poder Ejecutivo, y eso daña la institucionalidad. Eso es una herida grave a la democracia. Por lo visto habrá que reformar la Constitución para eliminar la reelección presidencial, porque todos los presidentes intentarán de alguna forma o aspirarán de alguna forma de reelegirse. No, yo creo que lo que no habría es que rasgarse la vestidura alrededor del tema, y si vamos a tener esa decisión, esa determinación, vamos a pautar de manera clara, precisa, con leyes alternas, qué se puede hacer como presidente y qué se puede hacer como presidente candidato. Porque en abono a lo que está planteando David, fíjate que la configuración, la estructuración que se le está dando al esquema de reelección es a partir precisamente de los funcionarios principales, que tampoco deberían estar. Ya el MAC lo ha dicho de que los funcionarios no deben estar en campaña. Vemos como el ministro administrativo de la presidencia, presidente del partido además, es el que estaría coordinando la campaña, y asimismo el ministro de Obras Públicas. Como decía David, repitiendo lo que son vicios del pasado inmediato, ciertamente, de la tradición política que tenemos aquí en República Dominicana. Por eso dice él este choque, este contrasentido, esta paradoja en que pudiera estar resultando el cambio a partir entonces ya de la emergencia de prácticas que nosotros aspirábamos a que se superaban. Recuerden ustedes que el PLD segmentaba, le entregaba a un funcionario una región. Estamos repitiendo lo mismo, estamos haciendo lo mismo, desde los más encumbrados. El ministro administrativo de la presidencia sería el coordinador de campaña. La aspiración es que fuera alguien que no estuviera irrumpiendo con lo que es esa labor, con lo que es ese día a día de gobierno. Entonces hay, sin duda, que un maremoto alrededor de lo que es el tema institucionalidad. ¿Tiene el país capacidad para supervisar el buen uso de esos recursos públicos que no se desvían a la campaña electoral? En lo absoluto, la Junta Central Electoral ha demostrado de que su capacidad es reactiva y retórica en la mayoría de los casos. Es una Junta que va volviendo sobre sus pasos y que en modo alguno tiene tampoco las garras coercitivas, ¿verdad?, para eficiente y efectivamente llamar la atención de los partidos, porque en definitiva está también supeditada, sometida a lo que es ese presupuesto general del Estado a la hora de hacerle o no una... ¿Y qué debe hacer la Junta o qué puede hacer la Junta en las circunstancias actuales para remediar esa situación? Propiciar, procurar la institucionalidad, hacer cumplir la ley, empoderarse, enfrentar en los niveles que tenga que hacerlo, porque estamos en presencia, lamentablemente, de una involución de la democracia. Ya lo decía un estudio, de que nos estamos retrotrayendo casi a la prehistoria y de que el autoritarismo era lo que estaba primando en República Dominicana. Es hacia atrás que vamos y que ya no hay ese interés, y la calidad de la democracia que tenemos aquí. Ciertamente se ha duplicado el presupuesto, por ejemplo, en el ámbito de la publicidad. Entonces, todos esos son parámetros a la hora de tú observarlo que te van a decir por dónde anda la calidad de la democracia. Pero ¿y qué podría hacer la Junta específicamente para evitar que dinero público entre en campaña? Es complicado. Es un tanto difícil, porque si no está, ni siquiera tenemos una Cámara de Cuentas en la República Dominicana que esté fiscalizando de manera objetivamente lo que es el gasto, lo que es la ejecución del presupuesto general del Estado, ni siquiera ni un 0,5% de esa cantidad billonaria que estamos manejando, números que no sabe uno ni siquiera plantear. Ciertamente estamos en una, como decía una persona, el mismo infierno. Lo único es que va cambiando de diablo. Y es que tan difícil que, fíjense, mira, si nos ponemos a ver, si fuéramos a buscar cuál país nos puede servir de referente, de ejemplo, de buena práctica en esto, yo creo que nos haría falta muchos programas. Porque, mire, Estados Unidos tiene la misma programa no será suficiente, encontrar el país que sería el tema de los recursos es difícil. Sinceramente, tiene la misma problemática. Francia tiene la misma problemática. Pero esa es la paradoja, porque precisamente lo que el electorado dominicano entendía es que se había votado por un cambio, que se había encontrado una figura fresca, una figura que iba a cumplir ese cometido. Entonces ahí es donde está la paradoja.
el contrasentido que Aunque hace que la tampoco Junta pudiéramos Central aspirar. Electoral no pueda hacer nada, porque ¿dónde se va a apoyar la Junta para reivindicar lo que establece la Constitución, lo que establece su ley, cuando el mal ejemplo proviene de quien debería ir en el sentido opuesto? Pero para mí la real paradoja hubiese sido que se repitiera casos anteriores donde no satisfecho con el marco jurídico vigente, yo lo estaría modificando para poder permitir mi refusulación, que no es este caso. Eso sería ya que no es algo caso. catastrófico, y de hecho parte de las razones por las cuales salió el presidente Y qué bueno. Danilo Medina, o sea, y gracias a Dios que la ciudadanía, y esto también hay que hacerle un llamado importante, es la ciudadanía dominicana la que debe de empoderarse de estos procesos y obviamente tirar un ojo como hizo durante la campaña del 2020 con los famosos guardianes de la democracia. El problema es que hay veces en que la opinión pública puede ser la peor de todas y estamos quizás atravesando por ese momento. Es que hay un desmentido a la marcha verde, hay un desmentido al trabajo que se hace desde la Procuraduría. Se ha abierto la puerta incluso para que escándalos nuevos de corrupción sorprendan a la opinión pública en cualquier momento, y sobre todo para que moralmente sea difícil seguir manteniendo personas presas. Inmediatamente se dé esa situación. Ahora, porque se habla de lo corrupto del presente régimen de gobierno y que a la fecha no tienen si el presidente es objeto de muchas críticas por el hecho de aceptar lo que la Constitución le permite, ¿qué pudo haber hecho entonces? Creo que debió mantener, en mi opinión firme, la noción de cambio que manejó, la noción de institucionalidad, por ejemplo, que encarna Milagros Ortiz Bosch y la Procuraduría General de la República. Obviamente. Pero la licenciada Ortiz Bosch está apoyando la nominación. Precisamente por eso es que el cambio se ha desvanecido y nos encontramos de nuevo en los peores momentos de nuestra historia, porque ahora la puerta del pasado han quedado abierta por aquel que se suponía que debía mantenerla cerrada. Doctor. No. Yo puedo desde ya sin vaticinar de que este será el proceso eleccionario más encarnizado, más caldeado. Estamos en presencia ya no de un bipartidismo, tenemos por un lado ya dos candidatos con una fuerza pues similar, parecida, que están compitiendo, pero compitiendo uno con otro, pero creciendo a partir ya del enfrentamiento que eventualmente tendrían con el gobierno, que es el primero, o sea, no estarán luchando entre unos y los otros. Entonces ya hay una como no se había visto nunca, es lo que despierta el proceso de la reelección, y vemos como también de forma interna, personas muy aguerridas, con mucha tradición, como es el caso de muchas luces, el caso del ingeniero Alburquerque y Guido Gómez Mazara, que estarán también a lo interno, ya librando otra batalla interna. Entonces se va a ver en un fuego cruzado que eventualmente tal vez debió reconsiderar, y salía por la puerta muy grande, reconsiderar lo que supondría este problema. Hay muchos que dicen, bueno, la mejor carta de triunfo que puede haber tenido el PRM, que lo considera, era Abinader. Yo soy de los que creo que no. Ahí está David Collado, ahí está Carolina Mejía y otros tantos que pudieron ciertamente una candidatura, el mismo Paliza, una candidatura en beneficio del PRM y darle entonces continuidad a lo que fue ese sostenido y férreo discurso que fue el que le generó pues esa simpatía, que no sé hoy cuál será vamos a verlo eso en los próximos días. Ahora, cuáles serán las mediciones nuevas. ¿No le favorece al presidente Luis Abinader el hecho de que el voto de oposición está dividido? Yo diría que no está dividido. Yo diría que ahora se encuentra un gran frente de partidos políticos minoritarios y bueno, de todo tipo de tamaños, que ahora mismo se encuentran generando un bloque opositor mediante la figura, pues obviamente, del expresidente Leonel Fernández. Y esto, pues, veremos a dónde llega. Bueno, pero va a ser muy difícil que el PLD apoye la candidatura de Leonel Fernández. ¿Quién sabe?
pero está el tema que ya Además se que dio. van avanzando en un ejercicio sostenido de acercamiento. porque porque están en competencia, pero no es uno en contra del otro, porque no hay crecimiento. Es de cara al primer mandatario. Parece factible alguna suerte de acuerdo de oposición en las elecciones municipales e incluso del Congreso, pero difícilmente en el Poder Ejecutivo. Pero vamos a hablar de ese tema cuando regresemos ya para la parte final del tema de esta noche. Llegamos ya a la parte final del tema de esta noche. Hemos estado conversando durante todo el programa sobre el impacto que indudablemente tendrá la candidatura reeleccionista del presidente Luis Abinader en la próxima campaña. Evidentemente, en contra de él actúan varios factores: el alza del costo de la vida, los problemas de la energía eléctrica, y el tema haitiano, que me parece que puede ser el hándicap principal en la reelección del presidente Luis Abinader. Sin embargo, tiene a su favor la enorme división que padece la oposición en lo que tiene que ver con la candidatura presidencial. Miguel, es que en 2020 más de 1 millón de dominicanos se abstuvo de votar, decepcionado todos ellos por la política que ejecutó el PLD. Es probable que haya... Más de 3 millones se abstuvo de votar, no 1 millón. Sí, yo digo del ámbito del PLD. Es probable que ahora haya un porcentaje muy alto del votante inclinado a votar por el PRM que se sienta también sin una razón para votar, sin un objeto institucional por el cual acudir a las urnas. Que se repita la historia. Sí, y que entonces entremos en un proceso en que el abstencionismo sea lo que crezca en República Dominicana, porque ciertamente las ofertas de la oposición, no porque esté dividida, aún estando unida, es una oferta poco atractiva, porque no oferta nada en el ámbito institucional, y el país lo que está buscando es una oferta institucional donde la calidez del dominicano, la forma de vivir del dominicano no esté influenciada por la inseguridad ciudadana que se padece, por la penetración y misericordia de extranjeros sin ningún control y sin que se haga nada desde el Estado. Prefiere a la inmigración ilegal. Inmigración ilegal de todo tipo y la falta de seguridad ciudadana. Entonces esto va creando un caldo de cultivo en donde cada vez la nación se siente más afectada, no por un político en particular, sino por la clase política en general. Y entonces esto le quita lucidez, le quita atractivo al proceso electoral, porque la gente se pregunta: ¿a qué voy a ir a las urnas? ¿Qué voy a ganar con esto? Si todos son iguales. ¿Puede deducirse de eso de que el presidente Abinader no tiene posibilidades de ganar las elecciones? No, si hay una abstención tendría más posibilidad que cualquiera. Claro. Por eso no me parece, ni estoy en la línea de análisis de David. No creo que en modo alguno vamos a repetir por razones atendibles del Bueno, COVID y exacto, demás. porque que esté en el gobierno Sí. va a votar para preservar el gobierno. Claro que el voto, Claro. el voto fuerte, quien podría encarnarlo y tenerlo ahora ¿El mismo presupuesto? es el Partido Revolucionario Moderno. Yo diría que anda por 40, 42, voto fuerte que tendría al momento. Habrá que ver a partir de ahí cómo pudiera combinar, cómo ir más allá y ver con los aliados y cómo no desmoronar algún aspecto de esa fortaleza que tiene, porque ciertamente está en el carril de adentro ahora mismo a la hora de tú hacer cualquier levantamiento, cualquier medición. Él ganó con el 29%, anteriormente, con el 29% en el pasado proceso electoral del universo de los 7.5 millones que tenían capacidad de voto. Yo creo que en modo alguno, porque es comprensible el tema del terror que trajo consigo el COVID, pues hizo que una gran abstención de personas a votar. Yo creo que ahora no, ahora la abstención, aun cuando tradicionalmente es alta, pero no creo, creo que estaría en el 30 y tanto por ciento, no 50 y tanto, que fue lo que vimos nosotros la vez pasada. Yo creo que en esa franja de abstención o no es donde va a estar eventualmente la decisión, porque el candidato a vencer, no hay duda de que es, y lo será el gobierno, que es el candidato más fuerte.
Por eso es difícil considerar el que no haya una segunda vuelta, por quienes eventualmente en su escenario tendrían pues el planteamiento de alzarse o de lograr el poder. El dinero, ¿qué papel jugará en esta campaña? Bueno, En toda la campaña de Esencial, el dinero se ha convertido en la ideología política de los partidos políticos dominicanos. Es un tema, porque está también el tema de los tipos de dinero, es decir, si dinero lícito o dinero ilícito. Esa es otra problemática institucional que la Junta Central Electoral está demostrando incapacidad para manejar. Incluso el propio partido de gobierno entregó a un Estado extranjero la depuración del listado de sus eventuales candidatos, y eso es grave, y nadie se ha pronunciado institucionalmente sobre eso. Entonces, ese fue un partido. ¿Qué va a pasar con los demás partidos y cómo se va a resolver el problema de que aquí se usa dinero público, pero también privado, y no se califican esos dineros? O sea, Ni se rinde cuenta ni sobre se ese rinde sobre ese cuenta. dinero. Entonces, ¿con cuáles mecanismos cuenta la Junta Central Electoral para establecer parámetros de fiabilidad sobre el uso del dinero? De eso no se habla. Y ningún partido quiere que se hable, ¿eh? Ningún partido, porque sabemos que los llamados partidos satélites o partidos que completan el porcentaje de ganar, como dicen algunos, precisamente juegan a eso. Bueno, pero realmente en el país hay 4 o 5 partidos políticos, los otros son... No es tan así, porque lo que decía Potentini tiene mucha razón, es decir, en el gobierno se maneja 40-42 y la meta de ellos es cómo llegar al 50. Y entienden que en los pequeños partidos, incluso hay quienes dicen que algunas aprobaciones de partido al vapor que ha hecho la Junta Central Electoral tienen mucho que ver con cómo aumenta su porcentaje y de qué manera llega al 50 más Ahora, 1. un país, hay una perversión de los recursos aquí en materia un país electoral. como la República Dominicana puede manejarse políticamente bien y tener control sobre esa actividad política con un ejército de partidos como creo que ya suman 35. Sí, hay más partidos políticos registrados y legalizados por la Junta Central Electoral que provincias. Sí, realmente. Si hubiese pero ese control no es del el dinero, problema. El problema no es eso, porque la ley y la misma Constitución precisamente le da ese poderío de que encarnen esa catalización del sentir y expresión democrática. El gran inconveniente es lo que dice David, de que sea mercurizado, porque hasta los delegados te lo venden de los partidos. El que tiene una franquicia es rico ya, el que logra un partido, porque no es que le va a aportar una cantidad significativa de votos, no, es que va a tener las credenciales de los delegados para las discusiones, para la logística, para el seguimiento. Entonces, la perversión está en lo que significa, lo que representa económicamente. Pero el que quiera participar como un partido, eso yo no le veo inconveniente. Que la formación de un partido tiene un propósito mercurial, no un propósito de claro, participar en la actividad política. Candidato ahora pero es una prostitución de los políticos, no de las leyes ni de la Constitución. Candidato es quien se puede pagar una campaña. Claro. Ya no es quien milita en un partido político y reúne condiciones profesionales. Bueno, el senador de Santo Domingo gastó 250 millones, decía, dice en él estos mismo. días en una... Sí, pero también, o sea, sumándole a esa y parte. empresario, yo no sé qué empresario Necesita es ese. 4 periodos para recuperarlo. Sumándole esa parte, que llama mucho la atención el coqueteo con los organismos multilaterales, principalmente el Fondo Monetario Internacional, haciendo que se repita quizás, y esperando que no, dentro del escenario más macabro, claro, la situación de las pobladas del 80, principalmente con ese préstamo que se tomó en el gobierno de Salvador Jorge Blanco ante el Fondo Monetario Internacional. Entonces, una calificación positiva del Fondo Monetario Internacional de la forma en que se está manejando el país, pero ahí vemos también una calificación, digamos, entre dos, del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, ese tema de los préstamos que pudiera adquirir el Estado a sabiendas de que pudiera ganar una posible candidatura y estos bancos multilaterales pues ayudando a eso y sin una correcta fiscalización de los fondos públicos, eso puede ser una... No ha habido una sola administración en la historia democrática dominicana que no haya sucedido lo que está sucediendo
en el gobierno de Luis Abinader. Sí, pero quizás el hecho histórico, el Es componente razonable lo histórico que plantea David entonces, llama la que se fue atención. la noción de cambio. Si nos Sí, hemos sí, retrotraído a lo mismo, Bueno, en eso tiene razón. Porque el cambio, ¿Se desvaneció? bueno, pero ¿qué significa el cambio? Primero habría que definir el cambio. Bueno, creo que estuvo bien definido y el electorado lo apoyó. O sea, es un hecho que la candidatura de Luis se estructuró o tomó forma ya concreta en lo de Marcha Verde. Eso es una realidad y hubo una gran ilusión en el país de que se podía hacer política de manera diferente. Esa fue la oferta. Y de hecho, cuando se nombró a Miriam Germán en la Procuraduría, creo que es el momento estelar de este gobierno. Y la pata principal de la mesa de este gobierno ha sido la política que se ha llevado a cabo desde del Ministerio Público. Pero es que ahora todo eso recibió un cambio de reversa. Y ahí es donde está el problema ético al momento de que se anuncia que el presidente nos conmina a que se tendrá una campaña basada en la ética, en la honradez. Licenciado y hay Ebrard, contradicción. como economista, ¿cuál ha sido la campaña política dominicana electoral más cara de toda nuestra historia? La próxima y la siguiente y la siguiente y la siguiente. Porque eso es la historia, a menos de que, porque mira, ni siquiera teniendo las mejores leyes del mundo, tú puedes tener las leyes más modernas, más perfectas. Ese es un tema sumamente complejo, tan complejo que, oye, democracias viejas se están enfrentando a las mismas problemáticas que estamos discutiendo ahora y no han visto, mira, ni esto, ni el inicio del comienzo de una solución frente a eso. Cuando hablamos hay que ser pragmático. del impacto en la campaña, estamos hablando posiblemente de su efecto en la economía, en las relaciones entre los partidos, en la vida política dominicana, pero estamos hablando en la existencia misma de la democracia dominicana. ¿Puede resultar erosionada la democracia dominicana? Eso es lo que Claro, está diciendo Henry Ebrard, eso es lo que él está transmitiendo, que hay un derrumbe de la democracia desde dentro y precisamente ahí es donde está el conflicto ético del presidente, porque si no, pero uno eso se no lo ha lee la dicho, eso Constitución, no lo ha dicho. si No, uno no, se va no lo a- interpreta ni siquiera lo así. sugirió. No, porque está hablando si de uno la se parte va- económica, si uno ¿verdad? si uno se va a lo que dice la Constitución, yo- la función de los partidos políticos es contribuir al fortalecimiento institucional de la democracia. Ese es su rol. Incluso el constitucionalismo moderno pone en manos de los partidos políticos la responsabilidad de sostener Bien. la democracia, no de pervertirla. Bien, caballeros, el tiempo se nos agotó. Me queda solo agradecerles la amabilidad de haber aceptado nuestra invitación y espero que los amigos televidentes hayan disfrutado del tema y estén más conscientes realmente de lo que significa para el país una campaña reeleccionista y una campaña electoral para preservar un gobierno o cambiar un gobierno. Ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Los espero el próximo sábado para otro programa similar. Hasta entonces.